A ver, entonces ya se debe estar grabando. Ya, listo. Bueno, como decía, muchas gracias con todo. Te vamos a presentar lo que hemos hecho hasta ahora dentro de lo que es el proyecto integrador de la materia de control estético de procesos. Y bueno, primero vamos a comenzar presentando, como sabes, soy el hijo de Diocles Darren Moreira, mis compañeros Carlos Llanes y Nicole Tapanta. Comenzamos con el objetivo principal dentro de nuestra materia y dentro de este proyecto es aplicar el análisis y cálculo de los índices de capacidad y métricas Six Sigma en la organización Inca-Pacific. Entonces, básicamente, con lo que vamos a ir hablando, más o menos te vamos a dar la idea de a qué va enfocado el proyecto y cuál es lo que analizamos dentro del producto, en este caso del jengibre. Hicimos una pequeña introducción, más o menos, de lo que es, por qué es importante el control estadístico de procesos dentro de un proceso productivo. También qué datos nos va a dar esto y a su vez qué información vamos a obtener para realizar mejoras. Describimos un poco lo que es la empresa, sus antecedentes, más o menos de lo que vi en su página web. De igual manera, dentro de la página web sacamos lo que es la cartera de productos, que lo estuvimos viendo con nuestros compañeros. Pasamos posteriormente a lo que es más o menos un poco de la cartera de clientes, de lo que teníamos entendido, dentro de a quienes sería enfocado también y quiénes serían los clientes principales posibles dentro de lo que es el sushi, por ejemplo, que usan bastante lo que es el jengibre encurtido. También un poco de la información general, lo que es la ubicación, el análisis del macro y microentorno, es decir, los factores que tiene que tomar en cuenta la organización, como lo que es los factores específicos dentro de la organización y los factores que le pueden estar afectando fuera de la organización, ya sean factores sociales, legales, económicos, políticos y tecnológicos. Y todo esto va a estar dentro del informe y al acabar el proyecto, con mucho gusto, se los pasaremos de igual manera. Ahorita por la reunión nomás, si voy muy rápido algo, nos avisas nomás y que esto topar un punto, le frenamos. Tenemos lo que son los factores externos, lo que es, por ejemplo, la competencia, el portafolio de clientes, la oferta que da la empresa, los proveedores, que también es un factor externo que vamos a topar bastante en lo que es este informe. Pasamos posteriormente al desarrollo de lo que hicimos y comenzamos con un proceso productivo, describiendo, y para esto va a hablar mi compañera Nicole. Listo, también creemos que es importante mencionarte brevemente el proceso, porque a partir de él también pusimos un plan de mejora. Entonces, bueno, empezamos con el ingreso de la materia prima, de ahí pasa a la desinfección del jengibre, después tenemos ya lo que es transportar al área del proceso, y de ahí ya se pela el jengibre, se lamina el jengibre, nos comentaron que se ponían unas bolsas verdes y se llevaba ya el proceso de pasteurización en el que también se ponía el colorante. Y de ahí se utilizaba un tablero en el que se ponían las especificaciones para la pasteurización. De ahí que ubicaban en unas bandejas plomas y las ponían en una cámara de refrigeración para ya después empaquetarla. Y de ahí también se le ubicaba un líquido y se sellaba la funda, se volvía a pasteurizar y de ahí se dejaba enfriar para poder etiquetarla correctamente. Listo, este sería el proceso. Entonces, como te comentábamos, también a partir de este vimos una posible mejora que te mencionaremos al final. Y este es el diagrama del proceso, que es justo lo que te hemos comentado.
No sé, me dicen si me escuchan bien, por favor. Ya. Bueno, entonces el cálculo de los índices de capacidad sería como que nuestra introducción hacia lo que es el cálculo estadístico o el control estadístico de la calidad. Eh, eh, los índices de capacidad son, podríamos decir que son aquellos los cuales miden la variación que tendría o alguna particularidad o alguna característica dentro de un proceso. Entonces, en nuestro caso, en lo que nosotros nos centramos era en el peso de las fundas del jengibre, que era 250 gramos en peso neto, ya incluido lo que era el jengibre y también lo que es el líquido del jengibre. Más, en ese momento nos comentaron que tenían una tolerancia de más o menos 5 gramos, que sería como que lo ideal para que se pueda hacer. Lo que hicimos nosotros, o bueno, nos explicaron en la visita técnica, es que según la cantidad de jengibre o los kilogramos de jengibre que se utilizaban para el proceso, salían lo que eran 52 unidades de cada lote. Entonces nosotros tomamos los datos de 52 y después nosotros como que ya fuimos un poco con esto como que una guía para poder seguir con los otros datos. Si bien esto puede ser, son aproximados, ya que no teníamos, además de la disponibilidad, nosotros también por todas las cosas que teníamos que hacer, además de que ya al final es como generar molestia también. Entonces fue como que hicimos un estimado de las demás observaciones para poder seguir con el estudio. Entonces lo hicimos como si fueran 5 lotes en sí, hacer 260 paquetes ya culminados de jengibre rosado. Entonces aquí te mostramos, puedes bajar un poquito más, Darren. Oh, ya. Eso. Aquí podemos ver la tabla en cómo nosotros lo dividimos. Estas son las muestras, los 5 lotes, como puedes ver. Allí están los 5 lotes, los 5 subgrupos, tienen 52 unidades cada uno. Y también sacamos lo que son los rangos, esto debido a que para el análisis por medio de subgrupos necesitamos un rango. Este rango nos va a ayudar para sacar la desviación estándar para el índice, para calcular los índices de capacidad. Puedes bajarle un poquito, por favor, para ya mostrarle. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Nosotros tomamos como valor nominal o valor principal, en este caso, a los 250 gramos. Como les comenté, tenemos un más menos 5 de tolerancia, es decir, podemos tener una capacidad inferior de 245 gramos o un peso de 255 gramos. Esto nos ayuda a sacar lo que también es la media, en este caso el rango. Y por último, ahora sí venimos con el análisis. El CP. Te explico, el CP es el índice de capacidad que tendría en este caso el proceso. Eh, Te puedo comentar que en este caso en las observaciones que tuvimos, si bien la mayoría de los, de los empaques no tenían peso menor a 250 gramos, lo cual es bueno, ya que para los clientes el tener menos producto de lo que te dicen, creo que en sí es malo, pero teníamos varios que estaban sobrepasando bastante la tolerancia de este caso. Entonces el CP refleja esto, ya que la desviación estándar, como si, si has de conocer, esta es la que nos mide la variación que existe entre la media. Entonces esto nos dio un índice CP de 0,63. Esto se puede resumir en que, digamos, la clase o categoría del proceso está en un nivel 4. ¿Qué significa este nivel 4? Es que tal vez no es adecuado, porque si bien no puede producir como que problemas con los clientes por tener menor cantidad de peso, pero sí al tener mayor puede producir problemas, en este caso al proceso en sí o a los costos de la empresa. Si bien no es mucho, pero sí son cosas de considerar en cuanto a lo que es la calidad. Entonces, además de eso, también se puede ahí reflejar que tenemos este índice que nos dice el índice CR, no sé si puedes ver, que dice 158%. Esto significa que la tolerancia que existe en el proceso está siendo superada por un 158%, ya que imagino, salió del estándar de lo que era 155 lo máximo, se disparó a lo que era 158. Entonces, en términos generales, al final podríamos decir, o sea, que el CPM, que podemos observar que es de 0,52, no es adecuado, ya que es menor de 1,33, que es lo ideal para los procesos. Si bien sabemos que los procesos no son ideales, pero se trata de llegar a esto. Entonces, sí deberían de existir tal vez en este caso, varias correcciones
para que no sobrepasen estos niveles de tolerancia en el caso del peso del jengibre rosado y se pueda corregir, ya que si bien el proceso, eso sí es de mencionar, el proceso estaría fuera de las especificaciones por un 7.1%, ¿sí? No es mucho, o sea, no es un porcentaje considerable como en otras ocasiones, pero esto sí, tal vez con nosotros las tablas con las que nos guiamos, nos dice que si se produce 1 millón de paquetes de jengibre rosado, esto equivale a 71.860 partes por millón fuera de las especificaciones. Lo que al final, me imagino, o sea, Ecopacífico, lo grande que es, si llega a producir 1 millón de paquetes al año, entonces creo que sí podría generar después algunos costos o problemas en este caso. Puedes bajarle, porfa, Darren. Aquí están las tablas como te indiqué, que era lo de ese, que son esos los problemas que tenemos. Y es de mencionar que aquí, por ejemplo, en esta tabla que dice bájale a Darren, por favor, un poquito más, bájale, es el CPK. Este es bastante importante, el CPK. Sube un poquito más, gracias. Ya. Verá, el CPK nos dice que es de 0,4, siendo inadecuado, ya que lo ideal es de 1.25. El CPK sale del CPI y del CPS. Esto significa el CPI es del nivel inferior, el CPS es del nivel superior. Entonces, el CPK lo que se escoge es cuál es el menor entre estos dos. En este caso, el menor era el 0,4 del CPS, es decir, del superior. En esto se puede ver que existe concordancia, como ya le mencioné, que no es que existía algún peso inferior al que se tiene idealizado, sino existían pesos que eran superiores al que era del peso neto. Entonces aquí sí podemos ver que el problema radica en el límite superior de las especificaciones, siendo que encontramos en este caso varias observaciones que sobrepasaban los 260 gramos. Entonces, para que podamos entender bien eso. Bájale, por favor, Darren, para hablar de los DPU. Del DPU. Sí. Por favor. Ya, bueno, ¿Le bajas entonces, más? sí, en las métricas 6 sigma, por favor. No sé si está. Métrica 6. Bueno, eso. En cuanto a lo que era el DPU, nosotros en este caso encontramos que sí, en sí el proceso tenía dos partes en las cuales fallar, dos oportunidades de errores. Estas dos oportunidades de errores eran el peso solamente de la cantidad de jengibre y el peso ya con el jengibre y el líquido. Entonces existían dos oportunidades de errores. Dentro de las observaciones que nosotros tenemos, encontramos que de los 260 pudimos encontrar que habían 30 que sobrepasaban los límites de tolerancia. Entonces son los defectos que se encuentran. Entonces podríamos decir que con las interpretaciones que al analizar decimos que por cada unidad producida encontramos 0,12 defectos, lo cual nos dice que es un proceso bastante adecuado. Después nos dice, en la interpretación del DPO, que es las oportunidades, nos dice que de 520 oportunidades de error se obtienen 30. Ya esto mencionando en que de todas las unidades que nosotros analizamos. En cambio, de las partes por millón, decimos que tendríamos 57.000 que podrían mostrar un tipo de defecto, ya sea en el peso del solamente el jengibre o el peso también con el líquido. La probabilidad de que un empaque de jengibre rosado esté libre de defectos es de un 89,10%. Aquí quisiera que, no sé, tal vez me diga si es que piensa que está bien esta probabilidad de que un empaque sea del 89,10 o no sé, ¿qué pensaría usted de este porcentaje en este caso? Porque la verdad es bastante bueno que sea un 89,10% que puede ser libre de defectos. Dependiendo la categorización de defectos, ¿no? Si es específico del peso, si solo nos basamos en el peso, que es lo que estoy escuchando, Ajá. sí estaría de acuerdo, ¿no? Que como tú dices, hay empaques que se va un poco más de producto. Eso, sí, justamente eso. Entonces, bueno, en la interpretación del ZL, que en este caso es de los límites, nos dice que la calidad a largo plazo nos indica que está 93.32% dentro de la curva de especificaciones y que por 1 millón de empaques de jengibre rosados producidos tendríamos
nada más 66.807 unidades fuera de las especificaciones. Esto es decir, a largo plazo. Mientras que el corto plazo, que también es bastante importante, podemos encontrar que está dentro de la curva de especificaciones un 99,73%, lo cual por 1 millón de empaques encontraríamos lo que es 2.700 unidades fuera de las especificaciones. Yo le voy a decir, o sea, las métricas 6 sigmas o en sí la calidad 6 sigma, yo me imagino que usted conoce, es la calidad ideal que toda empresa busca, lo cual es bastante, sí es cercano en la realidad, pero también es complicado. La mayoría de empresas llevamos lo que es una calidad 3 sigma. Esto debido a que ya son los estándares de los procesos que se han llevado durante bastante tiempo, pero sí, como pudo observar en este caso, que la mayoría de los problemas que se tuvo era nada más porque existía más cantidad de producto, no por existir menos, lo cual reflejaría que en el cliente no va a existir como que un desacuerdo, ¿me entiende? Entonces no va a existir eso. Sin embargo, sí podría haber algún problema dentro del proceso, tal vez si alguna vez falta un poco de líquido para los otros, eso sí podría causar problemas. A continuación, vamos a seguir con los demás análisis. Ahora con la carta XR podemos ver de una manera un poco más gráfica lo que mi compañera había mencionado antes. Entonces, esta es la carta X que se refiere a las medias. Entonces, podemos ver que los datos están de la media para arriba e incluso hay un dato que se sale de la media. Esto se refleja en lo que la cantidad de producto que había en las fundas generalmente era mayor a 250. Entonces, podemos ver que incluso aquí nos da una nueva media, que ya no es 250, sino es 251, por lo que justo habíamos mencionado que no había productos con menor cantidad. Y después también tenemos la carta R, le puedes bajar. Entonces, aquí esto quiere decir el rango. Entonces, hay productos que tienen un peso de 250, pero hay otros que tienen un peso de 267. Entonces, aquí es por eso que aquí se ve bastante variable, porque sí hay un gran rango entre los productos, el peso de los productos. Bueno, yo a continuación te voy a comentar un poco acerca de la MEF, lo cual es una matriz la cual nos sirve para detectar problemas potenciales. De esta manera, ver los efectos que pueden causar dentro del proceso. Básicamente, estos son la matriz AMEF, dentro de la cual vimos que bastantes procesos no tienen gran afectación en lo que viene siendo el producto final, pero en los que quisiera como destacar más sería los factores que sí podrían generar algún tipo de inconformidad, ya sea para ustedes o para el cliente. Como primero tenemos lo que es el ingreso de materia prima. Básicamente la matriz AMEF lo que hace es ver el modelo de falla potencial, ver qué efecto tendría esta, conocer cuál sería la causa de esta falla potencial, los controles de prevención y controles de detección. Como ese son fallas potenciales, es decir, que no necesariamente es algo que vimos en la empresa, solo estamos teniendo en cuenta que podría suceder. En el caso del ingreso de la materia prima, por ejemplo, que creo que es de lo en general para Ecopacific, ya sea tanto para el jengibre o para cualquier otro producto, su materia prima siempre debe ser de calidad. Y creo que es una empresa que se destaca bastante por la calidad de productos que genera. Y a su vez, creo que como cliente y he escuchado por otras personas, algo que sí los destaca bastante es la calidad que ofrece. Por esto creo que es bastante importante recalcar que una falla potencial podría ser un ingreso de materia prima no deseada. El efecto potencial que podría generar esto sería un descarte de productos por ser inadecuados. Esto, ¿cuál sería la causa de eso? Sería una falta de control de proveedores, ya sea externos o internos. También tenemos controles de prevención y detección, que sería de prevención, solo aceptar lotes de proveedores confiables, esto lográndolo a través del tiempo, ya que
con la experiencia que tienen, sé que cuentan con proveedores bastante desconfiables, por lo que tendríamos que también tener en cuenta los controles de detección, que sería realizar algún muestreo de aceptación o algún control de la materia prima entrante. Como muestreo de aceptación se entiende cuando no se realiza un muestreo continuo, es decir, no se va a revisar todo el lote, cada jengibre, o en el caso de los aguacates, cada aguacate, sino se haría de manera aleatoria la revisión de un grupo por cada lote. Y esto también nos brinda algunas acciones recomendadas, que sería como el contar con proveedores confiables y procesos de control que certifiquen la entrada de las materias primas aceptable. También tenemos, en general, dentro de este proceso se describe las actividades que conforman el proceso productivo, también conforman con qué severidad se califica esto, cuál es el nivel de ocurrencia y qué tan difícil es el nivel de detección. Por eso, en el caso del ingreso de la materia prima en severidad 8, esto es lo que significa que sería el descarte del producto como tal, lo cual sería una pérdida significativa. La ocurrencia es nivel 6, lo cual viene siendo una posibilidad de una unidad por cada 500 que ingresen. Y en control de detección nivel 5, esto nos significa que se va a hacer un proceso de control estadístico. Por eso es de nivel 5, porque ya como tal se planea y se necesita un control estadístico, y no es en el caso, por ejemplo, de los niveles 3 o inclusive de los niveles 2, como lo es en el seleccionar la opción de jengibre dentro del tablero, lo cual es un modelo de detección casi automático, es decir, el operario es fácil que se dé cuenta, gracias al que el tablero se lo indica, que el proceso que se seleccionó de manera inadecuada, a diferencia de un nivel 5, el cual es un proceso de control necesario. Bueno, básicamente esto es una matriz AMEF, y procederemos con los siguientes datos que obtuvimos en el caso de lo que es confiabilidad. Eso está en el Excel, ¿verdad? Ahí tengo una pregunta Ah, sí. para todos. Ese análisis AMEF, la metodología aplicada es que ustedes van poniendo todos los procesos. Uh-huh. ¿Y cómo van puntuando la severidad, la ocurrencia? ¿Es como un consenso de la lógica que aplica cada uno y llegan a un número específico? Sí, déjenme. Sí. Aquí está. Sí, tiene que ver con, básicamente, cómo lo podemos estar percibiendo un consenso grupal, pero son tablas de las cuales ya contamos, por ejemplo, aquí están las tablas de severidad. Como les decía, tenemos, por ejemplo, un nivel 8, el cual es el producto no se puede utilizar. Entonces, en base a eso, en base a las tablas y a los criterios que nos describe cada una de los formatos de, ya sea de detección, ocurrencia o severidad, con el grupo le asignamos el número para detectar qué tan afectado se puede ver el proceso. Ok, gracias. Entonces, por favor, darle a la QL. Ya. La QL en este caso también se llama como que la técnica de muestreo. Esta técnica de muestreo o muestreo de aceptación lo que tiene es un método en el cual se inspeccionan los lotes del producto. Es un poco complicada ya que también es un tipo de inspección el cual es muy radical, ya que existe veces que tal vez se sobrepasa el porcentaje o el número de defectos y todo el lote se rechaza, porque puede tener, si ya tienes como que ya se tiene una guía de que cuántos están siendo defectuosos o cuántos problemas están existiendo en el lote, puede decirse que el lote no es adecuado, entonces se desecha todo el lote. Si bien es una muestra, es un muestreo tal vez un poco radical, sí ha sido conveniente en varias ocasiones. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en este caso? Nuevamente, el tamaño de las unidades que sabíamos era de 200 unidades cada lote.
En este caso nosotros, como te dije, se tomará 5 lotes para la revisión en este caso. Y nuevamente aparecemos con los términos de tolerancia y el peso neto, que en este caso. Ahora, ¿qué viene? Tenemos el nivel de calidad aceptable. Este nivel de calidad aceptable lo determinamos a través de lo que era las partes por millón que te mostramos en los índices de capacidad, lo cual nos refleja que, y también son los estándares que llevan las empresas ciertamente, además de que nosotros ya vimos que los defectos por millón y viendo que teníamos problemas en este caso por ser más, porque te den más producto a hacer menos producto, entonces es un poquito más, se puede decir más leve tal vez el especificar un nivel de calidad aceptable. Entonces nosotros el nivel de calidad aceptable pusimos que era de 20%, es decir, solo podían existir un 20% de defectos dentro de esto, y el nivel de calidad rechazable no podíamos aumentarle y le pusimos de 35%, ya que o sea, no podría pasar un lote que tenga 35% o más de 35% de defectos dentro de las unidades. Entonces, ¿qué utilizamos nosotros para este método? Utilizamos la herramienta Minitaf, que no sé, tal vez si lo conoces, es una herramienta de control estadístico, de estadística, la cual es bastante útil, bastante dinámico y tiene varias funciones. Entonces, puedes bajarle, por favor, un poco, Darren. El método, como ya te ¿Cómo explicamos, se aquí están llama? los límites de especificación. ¿Cómo se llama el Minitaf se método? llama. El método se llama el muestreo de aceptación. En cambio, la aplicación en la que nosotros usamos se llama Minitaf, que es un Ok. control estadístico, es una aplicación de control estadístico bastante buena y bastante completa también. Ahí también hicimos las cartas que te mostró mi compañera, eso también le decimos nosotros. Entonces, bueno, en este caso, en el método, nuevamente encontramos los límites, el tamaño del lote, el nivel de calidad y el nivel de calidad rechazable. Esto es bastante estandarizado, tal vez para muchas empresas, entonces es como que algo normal. Puedes bajarle un poquito más. Lo que radica en esto sí es lo que son los pesos que tenemos para poder hacerlo. Bueno, el tamaño, no, a ver, esto genera una propuesta. En esta propuesta, ¿qué dice? En 5 lotes que la empresa tenga o haya producido, el tamaño de la muestra que deberían de inspeccionar es de 49 unidades. Es decir, sacaron los 5 lotes que tenemos de observación, sacaron ya los 5 lotes que tienen. Entonces, ¿qué hace? Tomar la persona que inspeccione calidad o algo, es tomar 49 de ese lote, es tomar 49 unidades y empezar a revisar lo que es el peso de estas unidades. Entonces nos da una desviación estándar de máximo de 4.6, es decir, no podría pasar de los 4.6, o sea, gramos más o menos del peso que teníamos, que era el peso ideal. ¿Qué nos dice? Que también en el porcentaje de elementos defectuosos, es decir, si existe un 20% de elementos defectuosos dentro de estos lotes que tienen 260 unidades, existe una probabilidad de aceptación del 0,90, o sea, del 95%. En cambio, si el porcentaje de elementos defectuosos es de 35%, nada más tenemos un 10% de probabilidad de aceptación. Esto es un poco, este método es un poco complicado a veces, porque como te dije, imagínate, de los 5 lotes que se tiene, solamente se va a escoger 49 unidades, y de estas 49 unidades depende la aceptación o la negación del lote para que pase hacia lo que es la venta a los clientes. Entonces es un poco radical, se podría decir, muestra de aceptación. Puedes bajarle, por favor, Darren, a lo que son las gráficas, por favor, para mostrarle a José. Bueno, en este caso aquí vamos a encontrar lo que es la curva de las características de operación. ¿Qué nos dice esta curva? Esta curva nos dice que la aceptación que se tendría, o sea, una aceptación de 100% del lote, no tendría que bajar, no tendría que superar el 20% de las unidades defectuosas. No sé si puedes observar la gráfica. Aquí tenemos el 100% y empieza a la curva, la tendencia empieza a bajar. Entonces, cuando ya está, por ejemplo, en 40%, es imposible que ese lote sea aceptado para ser llevado hacia lo que es la venta o la distribución en los clientes. Tenemos también aquí al lado lo que es la distribución en la media en sí, se podría decir. Vemos que existe una bastante apertura, ya que como hemos comentado y con las observaciones que tuvimos, que de los 250 sí podría sobrepasar a lo que es hasta 267, que fue la máxima observación que tuvimos en cuanto al peso. Pero claro, también te dice que puede ser menor, pero como empresa siempre va a ser mejor hasta
tener un poco más, que se podría decir, valor agregado para los clientes, que tener menos peso, en este caso, que los clientes podrían sentirse insatisfechos. Y yo creo que la otra curva que también es bastante importante es la última, que es la curva de inspección total promedio. Es decir, que nos dice que si existe si empiezan a incrementar el 20%, empieza a incrementar en cuanto a defectos, debe de existir una inspección mucho más ardua dentro del proceso. Por ejemplo, ahí se puede ver, en cambio, en esta curva, en la última, se puede ver que la tendencia es hacia arriba. Y aquí esta tendencia nos diría que mientras más porcentaje de defectos se encuentre, debe de existir mayor inspección para tratar de controlar esos defectos dentro del proceso. A continuación, la confiabilidad va a exponer mi compañera. Listo. Para la confiabilidad, igual tomamos la muestra de 260 de los 5 lotes y los pesos. Entonces, igual utilizamos la herramienta de Minitab y vamos a ver la confiabilidad de los datos, que en este caso es el peso. Entonces, podemos ver que en esta gráfica nos calculó una nueva media, que sería de 259, ya no la de 250. Por lo que ya los datos de 250 estarían fuera de las especificaciones. Entonces, esto muestra que la confiabilidad es variable y, como podemos ver, es inestable porque se está saliendo de los datos, de los límites. Entonces, también para este gráfico hay distintos métodos de distribución. En este caso, los datos se ajustaban más a Weibull. Entonces, podemos ver aquí que justo en el título dice Weibull del 95%. Y ya por último está el plan de mejoras. ¿Puedes pasarle? Bueno, le explico. Para el plan de mejoras vimos que el problema era la cantidad de jengibre. Entonces, también vimos que en la funda decía que la cantidad de jengibre o el peso escurrido era de 175 gramos. Entonces, nuestra propuesta es añadir un paso más en el proceso en el que se pese la cantidad que se está poniendo en estas fundas, porque si bien en el proceso no encontramos un peso, hasta el final que nosotros le comentamos si podíamos pesar algunas fundas para este estudio. Entonces, esa es nuestra propuesta, añadir este paso en el que se pese una vez que está en la funda para corroborar que esté en un rango de 175 gramos, únicamente el jengibre. Pregunta, Eso, eso en el proceso no lo estaban haciendo, solo no, ponían una cantidad aproximada y rellenaban con líquido. ajá. Y claro, ahí nos mencionaba que mientras a lo que sellaban, que claro, veían si no existía fugas y también que si estaba más o sea, si se sellaba y no se podía, tiene como un zipper, entonces si ese no se cerraba, que no había problema porque eso significaba que estaba más cantidad de los 250, entonces no era un gran problema para el cliente. Ya, igual, como dijo mi compañera Nicole, dentro de lo que es lo de las propuestas, también esto lo pudimos identificar en la tabla MEF. Por ejemplo, en lo que es colocar jengibre dentro de las fundas, o colocar el líquido de encurtido, vemos que como fallas potenciales existe que haya una cantidad insuficiente o una cantidad excesiva, lo cual puede ser bien una inconformidad para el cliente o una pérdida para la empresa, lo cual, como lo mencionamos anteriormente, no es tan significativo en este caso. Se podría ver, hay fallas mínimas de gramos, una tolerancia no muy alta tampoco, pero teniendo en cuenta eso y extrapolándolo a otros procesos, ya sea como lo que fabrican dentro de los jugos, del aguacate, y muchos más procesos productivos dentro de la organización, vemos que al no existir muchas veces el control, ya sea no necesariamente continuo, porque puede entorpecer en parte el proceso productivo, estar pesando de pronto todas las unidades y puede estar igual subiendo el tiempo del proceso, lo cual puede ocasionar retrasos. Pero sí es un factor a tomar en cuenta si se quiere tener un mejor control
lo cual, por ejemplo, tenemos lo que es estandarizar la cantidad de jengibre deseado y la capacitación a nuevos operarios. Como decía Nicole, puede ser un paso añadido no necesariamente de todas las unidades que se estén procesando, pero sí aleatoriamente o de manera selectiva realizar este proceso extra de pesado, como bien lo explicó mi pena Nicole. Entonces, básicamente eso, muchachos, no sé si quieran agregar algo más dentro de lo que es el informe. No, la verdad, yo creo que ahí está todo claro de lo que teníamos. Ya. Entonces, ahora sí, José, todas las preguntas o todas las dudas que quieras que te resolvamos, podemos con mucho gusto. Primero que nada, felicitarles, porque se ve que han hecho un análisis bastante profundo, en especial en el... Eso me encantó, esa tabla AMEF, ese análisis. Y coincido con ustedes que el control de materias primas es vital. Es un proceso que se lo hace hoy en día, pero siempre cuando algún error salta, se genera una serie de problemas más adelante, en los procesos posteriores. Y por trabajar con productos perecibles, frutas, vegetales, y que en invierno se deterioran más, que a veces hay escasez, que se dañan en cuestión de horas o días. Entonces siempre es un desafío el ingreso de la materia prima. Ahora, mientras me contaron esto, mientras habló Nicole, y que me dice que no pesan el producto antes de poner líquido gobierno, eso es un incumplimiento al proceso. Y en buena hora ustedes lo han detectado porque nos permite corregir un problema que estamos teniendo, ¿no? O sea, no puede ser al ojo, o sea, el peso del producto que vendemos tiene que ser pesado, y tanto en peso drenado como en peso total. Y eso es algo que, como resultado de su práctica, de su estudio, pues se va a tomar acción de inmediato para corregirlo. Cuando tu papá, Darren, me contactó, me dijo que quería, no sé si fuiste tú o tu papá, me dijo que querían un producto que tenga muchas etapas, que no sea muy simple, sino que tenga muchas etapas. Este producto creo que es de los que tiene más etapas de proceso en la empresa, pero asimismo es de los productos que tiene menos volumen de venta. Entonces, el margen de error, por así decirlo, impacta muy poco a las finanzas de la empresa. Pero claro, si se extrapola esto al resto del portafolio, y en especial a los productos de mayor venta, ahí sí cada gramo que se vaya de más es una afectación tremenda, ¿no?, a la rentabilidad de la empresa. Y al menos me llevo ese mensaje de su estudio para corroborar internamente dónde estamos regalando producto, por así decirlo, y tomar las cartas para dejar de perder dinero en ese sentido. Ecopacific, al tener un portafolio tan amplio y al tener tantas líneas de producción, casi que la gran mayoría de los procesos son manuales, y eso hace que el margen de error sea mayor. Y ahí seguramente ustedes lo saben, pero cuando los procesos son manuales, en la medida que quieres ser más perfecto, que es lo que te manda el Six Sigma, más tiempo te demoras. Y llega un punto en que el tiempo es más caro que el producto. Entonces toca también tomar una decisión en qué es mejor, la perfección o la eficiencia. Entonces, en eso sí nos hallamos en algunos procesos y productos, y se toman decisiones respecto a eso. Quería, cuando arrancaron la presentación dijeron que había una tolerancia más menos 5. Sin embargo, nosotros nos guiamos por las normas INEN, y realmente el INEN, el INEN es como una dependencia del Ministerio de Productividad, pero es como independiente, pero es quien regula la calidad a nivel nacional, quienes hacen las normas. Y tenemos auditorías de manera recurrente, se podría decir una vez al año, para que lo que hacen ellos es un ejercicio parecido al que ustedes han hecho, estadístico, de peso, y si se incumple hacia abajo,
así sea una, ya es una alerta y tenemos que solucionar, porque eso es como decir un engaño al consumidor, y es grave aquí en el país. Entonces, se los digo eso como para que también lo sepan. Son cosas que uno las va aprendiendo cuando ya está dentro en la industria. Entonces no se puede ir para abajo, es gravísimo eso. Más bien si te vas para arriba, no incumples, sale la alerta, pero no incumples. Al menos en alimentos, ¿no? Claro, en otra categoría como medicinas, ahí sí es grave el que se vaya más de lo que declaras. Entonces sí, o sea, para nosotros el mandar un producto con menos peso sería gravísimo por el tema del INEN. El INEN te da una alerta, te da un plazo para corregir, y si no corriges te puede incluso suspender, ¿no? la producción. Entonces sí es un tema crítico. Eso, chicos, y más bien felicitarlos. Yo no tengo muchas preguntas, más bien lo que hago es llevarme cosas positivas y que le van a servir a la empresa. Creo que eso es lo chévere de, tanto para nosotros como para ustedes, saber que el trabajo no es en vano, sino que realmente genera resultados. Sí, 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 muchas gracias. Creo que de mi parte también comentarle. Por eso, con lo que usted nos aclara, sí se puede evidenciar, como dijimos, ninguno se va para abajo, ninguno de los pesos se evidencia que ninguno de los pesos iba para abajo, sino todos eran hacia, o sea, superaban el límite que teníamos. Y es de agradecer porque creo que esto al final es un beneficio común entre nosotros como conocimiento, como aprendizaje, como información. Y también para usted, también para que es de eso, creo que al final el objetivo de nuestro proyecto, además de darnos una nota a nosotros también, es que usted también pueda llevarse algo bueno de este proyecto. Entonces yo creo que de mi parte también gracias de parte del grupo y en este caso Darren, que era el contacto directo también. Creo que tenía que decir algo. Bueno, también de mi parte, en serio, José, muchas gracias, muchas gracias. Creo que el haberlo hecho dentro de su organización, la cual cumple con bastantes estándares de calidad, cumple normas de industria como tal, que ya lleva bastantes años en el mercado. Creo que para mí, mis compañeros, fue una experiencia buenísima el haber podido entrar y ver un proceso productivo de esa manera. Creo que también es importante el hecho de que, como lo dijiste, aunque este no es el producto que más se vende, si lo vemos y analizamos dentro de otros productos que generan más rentabilidad a la empresa, sí es algo a tomar en cuenta y de esa manera tener un poquito más esa parte del control estadístico, de lo cual nos va a arrojar estos datos que nos van a decir que si no estamos de pronto pasando el proceso. Afortunadamente, como ya lo dijo Carlos, no en ninguno de los pesajes que se realizó se vio menos de la tolerancia, e inclusive diría que si este es uno de los productos que menos se vende, me imagino que nosotros hay una severidad todavía mayor, por lo que creo que el consumidor se ve bastante beneficiado por los controles que lleva, y más que nada tocaría seguir revisando, seguir en ese proceso de mejora continua y de esa manera ver, como lo dijiste, ver qué productos podrían estar regalando de tal manera al cliente, lo cual, claro, si ya lo vemos el volumen total de la empresa, ahí ya cada gramo va a ser muy, muy importante. Entonces, Nicole, si quieres terminar tú también con algo. Sí, bueno, finalmente agradecerte por la apertura, por habernos permitido ir, y claro, para nosotros sí fue algo muy enriquecedor el poder ir nuevamente a visitar, a conocer un proceso después de la pandemia y no haber tenido estas experiencias. Y bueno, espero que sí te haya podido ayudar este trabajo que hicimos. Igual nosotros nos vamos con muchos aprendizajes y satisfechos del trabajo que hemos realizado. Chévere, excelente. ¿Cuándo se gradúan? En un año y medio, 3 semestres Ya más. casi, ya casi, ya casi. Sí. Métanle con todo. Aprovechen estos últimos 18 meses.
Sí, José. Muchas gracias, igual.